Desarrollar el sermón de la palabra de Dios, y en mi deseo, hermanos, que podamos ser ministrados con ella. El Señor hable a nuestras almas. Como siempre, la bendita palabra del Señor hablándole a creyentes, a los hijos, a sus hijos, a su amada iglesia, pero también la palabra del Señor llama a los hombres para que vengan a Cristo y se arrepientan. Quiero invitarles, hermanos, para que tomen sus Biblias en el Nuevo Testamento y puedan abrirlas allí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a ir, hermanos, al capítulo 4. Y me voy a permitir leer los 3 primeros versículos. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 4 de los versículos 1 al 3. Antes de leer, el título del sermón es el siguiente, hermanos: un llamado a la iglesia a la unidad viva. Ese es el título del mensaje. Un llamado a la iglesia a la unidad viva. Y dice así la bendita palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Damos gracias al Señor por su palabra leída en esta hora. Y permítame elevar una oración al trono de la gracia, así como usted se encuentra. Padre, una vez más queremos darte las gracias por este momento especial de exposición de tu palabra. Quiero rogarte, oh Señor de los cielos, que tú hables a nuestras almas a través de tu preciosa palabra. Cuán defectuosos somos, cuán imperfectos somos, y necesitamos, Señor, ser edificados, ser enderezados. Aún en medio de nosotros, tu pueblo, reconocemos la impureza, reconocemos la pobreza que hay en nosotros. Pero aquí estamos, Señor, bajo la promesa tuya, y es que en este día tú das bendición y vida eterna en medio de tu pueblo. Esa es la fe nuestra, Dios. Por eso háblanos, santifícanos, Dios. Tu pueblo, Señor, está puesto delante de tu presencia. Bendice, oh Dios, a este siervo inútil, imperfecto todavía, Señor. Yo mismo necesito más y más de tu bondad, de tu benevolencia, de tu favor, Dios. Este mensaje, Señor, te pido, Dios, que concedas que sea expuesto con el poder de tu Espíritu. Y oramos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Padre, y amén. Un llamado a la unidad, un llamado a la iglesia a la unidad viva. Es una bendición, hermanos, de nuevo estar entre ustedes, iglesia amada del Señor Jesucristo, en esta mañana todavía, para de nuevo poder predicarles de esta bendita y preciosa palabra del Señor. Quiera el Señor conceder iluminación por su Espíritu Santo y su palabra con el sermón que en esta oportunidad les traigo, que trata de un llamamiento a la iglesia a que de manera viva crezca en la unidad. Sabemos que hay representaciones de iglesias locales. Bueno, he ahí este llamado, estas palabras para llevarlas allí en medio de su iglesia.
Y de eso es lo que especialmente el apóstol Pablo, en este capítulo 4 de la carta a los Efesios, en sus primeros 16 versículos, le escribe a la iglesia en Éfeso de que es necesario que sean solícitos en guardar la unidad en medio de la iglesia. Es necesario. Es bastante el gran tratado bíblico, por decirlo así, de Pablo, que le expone allá a la iglesia en Éfeso, en estos por lo menos 16 versículos que de manera abundante habla acerca de esa unidad. Pero solamente me he tomado el trabajo de desarrollarles los 3 versículos primeros que hemos leído. Y hermanos, nadie pone en duda el hecho soberano de Dios que cuando Cristo murió por los creyentes y los ha salvado, ellos están unidos. Es decir, místicamente unos con otros están unidos en un solo cuerpo. Y la razón de esa unidad es debido a que el Espíritu Santo ha sido derramado en cada uno de ellos. Por eso Pablo, hablando de esta unidad mística o espiritual, lo puntualiza en el versículo 4 cuando dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En otra oportunidad, el mismo apóstol Pablo, hablando de lo mismo, sobre esta unidad mística o espiritual, le dijo a la iglesia en Corinto lo siguiente, leo para ustedes: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De manera, hermanos, que todos los creyentes en Cristo tienen el mismo Espíritu Santo. Y nuestro texto, tanto de Efesios como de Corintios, declara que el cuerpo de creyentes es uno solo, que denota unidad, y que ese cuerpo por un solo espíritu está sumergido en uno solo. Sin embargo, hermanos, Pablo, cuando le está hablando a los creyentes de la iglesia en Éfeso acerca de la unidad, escúchalo bien, no solo hace referencia a esa unidad espiritual, sino que hace hincapié a buscar esa unidad viva unos a otros. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo, o por qué será que Pablo manda y hasta con ruego que vivan de tal manera perseverando en la unidad? Y la razón muy segura del por qué este mandamiento a ellos es porque algunos de los creyentes a veces se ven como si no fueran una familia en Cristo, creciendo en la fraternidad unos a otros. Y eso debido a sus mismas imperfecciones que hay entre ellos. Por un lado, porque no se soportan. Por otro lado, porque les falta humildad y mansedumbre. Pero también por otro lado, porque nos falta la paciencia y muchas cosas más. Es bien interesante cómo Pablo, estando preso a causa del Evangelio, desde la cárcel, es inspirado por el Espíritu Santo para escribirle a la iglesia en Éfeso y recordarle que seguir la vida cristiana muchas veces puede significar un alto costo a causa de obedecer a Cristo en lo que Él manda. Y quiero decirles, hermanos, representantes de iglesias locales, así lo coloqué en mis notas, en esta oportunidad, que ese mandato con ruego del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso de ser solícitos para crecer y buscar la unidad viva, no fue solamente para ellos, sino que también es para toda la iglesia en todo tiempo, o sea, es también para nosotros, pues la iglesia debe crecer en la unidad viva u orgánica unos con otros,
con todo y las imperfecciones que sabemos que están entre nosotros. ¿Será que habrá imperfecciones? Ay, ¿cuántas hay? Ya que la manera de mostrarle al mundo entero que somos los hijos de Dios es que nos vean que estamos unidos como la verdadera familia de Cristo. Y por eso ahí mismo en el capítulo 4 de Efesios, el versículo 15 dice lo siguiente: que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por lo tanto, hermanos, necesitamos crecer en la unidad. Debemos obedecer al mandato apostólico. Debemos ser solícitos o dispuestos voluntariamente a perseverar en la unidad, y por eso tengo los siguientes 3 puntos que son: el primero, la unidad en la iglesia es por la vocación con que fuimos llamados. Versículo 1. El segundo punto, la unidad en la iglesia es cuando practicamos las virtudes del Espíritu Santo. Versículo 2. Y el punto 3, la unidad en la iglesia es cuando voluntariamente la buscamos. Versículo 3. Ahora, ¿cuál fue el propósito de esta exposición, de este sermón para cada uno de nosotros? Bien, que consideremos cómo está esa obra de unidad entre nosotros. Si la estamos viviendo, o será que hay obstáculos, prejuicios que no permiten que tengamos una unidad viva y no estemos reflejando el amor de Dios como debe ser en medio de nosotros. Sin embargo, el llamado es a la unidad viva unos con otros. Así que vayamos a ese primer punto. La unidad de la iglesia es por la vocación con que fuimos llamados. Versículo 1, todos en sus Biblias otra vez. Mire cómo lo dice. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, el apóstol Pablo, ¿saben, hermanos? El apóstol Pablo hace parte de lo que conocemos como el fundamento apostólico. Y en el contexto bíblico anterior, en su carta misma, el apóstol Pablo ha dicho: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso usted lo ve en Efesios capítulo 2 y el versículo 20. Ahora bien, parte de esa edificación es ese mandato de Pablo aquí en este versículo 1. De este capítulo 4, donde les manda a los creyentes a que anden o caminen dignamente a la manera como habían sido llamados. Los creyentes, cuando fueron llamados por el Señor al arrepentimiento y a creer en el Señor Jesucristo, les significó estar unidos unos con otros por la operación especial del Espíritu Santo. La frase vocación con que fuisteis llamados lleva la idea, mis hermanos, o hace referencia a ese llamado soberano de Dios a los creyentes cuando eficazmente fueron traídos a la salvación. Ahora bien, esa salvación de Dios en ellos produjo varias cosas. Y muy atentos, porque seguro que nos vamos a identificar con esto que sigue. Ocurrió varias cosas en aquellos que el Señor ha salvado y sigue salvando. No solo que se convirtieron de sus malos caminos, siendo rescatados de esa mala manera de vivir, creyendo ahora en Cristo Jesús, para ahora vivir de manera justa y digna delante de Él, pero también delante de los hombres. Los creyentes efesios que están leyendo las palabras de Pablo en su carta, sin duda recuerdan que ellos estaban muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, pero gracias a ese llamado bendito, ahora son diferentes.
Ahora tienen la luz de Cristo. Ahora, por ser salvos, ya que el Espíritu Santo está en ellos, son uno solo. Pero Pablo les dice, vivan como lo que significa ese llamado en ustedes. Pues ellos ciertamente son uno solo en Cristo, espiritualmente hablando. Eso es verdad. Pero que deben demostrarlo, caminando y perseverando de una manera viva unos con otros. Deben caminar unidos. Bueno, eso es lo que Pablo está haciendo, hablándole allí a la iglesia en Éfeso. Los efesios debían vivir de manera digna, es decir, debían mostrar que Cristo Jesús, si los llamó a la salvación, en otras palabras, si están unidos en Cristo, vivan de tal manera que de verdad Cristo obró en ellos y por lo tanto, por eso se aman. Por eso la fraternidad unos con otros es viva. Por eso se soportan. Por eso nos aguantamos unos con otros. Ya que son una familia y lo que se espera de una familia es que esté ¿cómo? Unida. Alguien se preguntará si de verdad los creyentes son una familia. Y la respuesta anteriormente del mismo apóstol Pablo la declaró de la siguiente manera. Por un momento allí en Efesios capítulo 2 y el versículo 19. Note lo que dice aquí el texto. Dice la palabra del Señor, así que ya no soy extranjeros, ni qué, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, ¿y qué dice al final? Y miembros de la familia de Dios. Qué raro que a veces algunos parece que no fueran de la familia de Dios, cuando ellos mismos dicen que son de Cristo Jesús. Pues los creyentes salvos, escuche bien, amados hermanos, son una familia, y lo que se espera de una familia es que camine como una familia unida de manera viva unos con otros. Los creyentes deben cooperar, contribuyendo cada uno con su parte al crecimiento interno de la iglesia. Los creyentes deben darse unos con otros para promover esa unidad fraterna, y de esa manera, escuchen bien hermanos, el nombre del Señor será mayormente glorificado, de tal manera que Él dispense más de sus bendiciones espirituales en medio de su pueblo. Y permítame hasta aquí dar dos aplicaciones que son las siguientes. La primera aplicación, iglesia presente. ¿Cuánto usted, hermano creyente, en esta oportunidad puede decir que vive de tal manera que le agrada la unidad en medio de la iglesia? Y por eso la promueve, por eso le encanta la comunión de los unos a los otros, y usted está ahí. Una segunda aplicación. ¿Será más bien que usted es uno que le desagrada la unidad en la iglesia y por eso hasta ni saluda, ni comparte en medio de la iglesia, ni habla, más bien huye? Quizá le alcanza hasta para decir, pero ni siquiera da la mano, ni fraterniza, ni se interesa en su hermano, en su hermana. No habla con ellos porque no quiere que se entremetan en su vida. Por eso huye. Si eso es así, hoy le digo que no está viviendo conforme a la vocación con que usted fue llamado, porque el que es salvo busca estar viviendo en unidad con los demás hijos de Dios. Porque si él mismo tiene la experiencia de estar unido a Cristo, dice en 1 Juan capítulo 5, los versículos 1 y 2, que él anhela también amar y compartir con los mismos que él también ha salvado. Pero tengo también aquí dos implicaciones, y son las siguientes.
La primera, si un individuo dice ser creyente en Cristo y se resiste a vivir conforme a la vocación con que el Señor llama, su creer en realidad es dudoso. Lo más seguro es que es un creer religioso nominal, porque los verdaderos creyentes, en la medida que creen y crecen en la piedad, quieren y anhelan estar juntos, viviendo y perseverando en la unidad. Es un misterio tan especial, pero es que cada creyente, cada hijo de Dios que ama al Señor, cada vez que se acerca el culto, la adoración pública, él no solamente anhela la adoración pública porque quiere adorar al Señor, sino que además quiere ya estar en medio de los hermanos, porque para él es algo de mucha armonía, algo glorioso, algo especial. Dijo el salmista, mirad cuán bueno y cuán ¿qué? Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en qué? En unidad, en armonía. Una segunda implicación es la siguiente. Si usted que me escucha en esta oportunidad es uno que lleva muchos años en la iglesia, pero no le agrada la unidad en medio de la iglesia, hoy le digo que se arrepienta y venga a Cristo y sea salvo de su religiosidad, para que ame a sus hermanos y anhele la unidad, la fraternidad en medio de la iglesia. A partir de hoy, que dice ser de Cristo, y aún si dice que es un hijo de Dios, pero está pecando porque parece que no lo fuera y quiere estar como solo, no quiere fraternizar con sus hermanos, está pecando, necesita arrepentirse. Bien, Pablo entonces le dice a los efesios que caminen conforme a la vocación con que han sido llamados. Pero a algunos les costaba crecer en esa vivencia de ese llamado, porque faltaba. ¿Sí saben qué faltaba? Ahí lo dice. Faltaba humildad, mansedumbre, paciencia. Les faltaba vivir en el Espíritu. Por eso mi segundo punto, la unidad en la iglesia es cuando practicamos las virtudes del Espíritu. Dice en el versículo 2 de Efesios capítulo 4, si está ahí conmigo, ¿qué tal si todos lo leemos al tiempo? ¿Qué es lo que dice el versículo 2? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Sin duda, hermanos, varios de los creyentes efesios carecían de vivir en el Espíritu, carecían de vivir en las virtudes del Espíritu Santo. De ahí el mandato que Pablo les da, que es una misma exhortación a ellos. Por eso Pablo les dice, vivan de manera digna. Ahora bien, se ve por lo que dice el texto que el apóstol Pablo tiene en su mente lo que significa también ser salvo. Y es que el que ha sido salvo le significa también practicar el fruto del Espíritu que le fue dado. El apóstol Pablo, hablando de esas virtudes del Espíritu Santo, cuando le habló precisamente a los Gálatas, les dijo lo siguiente, leo para ustedes: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son virtudes en las que los creyentes deben caminar. Y Pablo le recuerda a los efesios justamente de estas virtudes, para que fuese posible el perseverar en la unidad. Esta amonestación de Pablo a los efesios muestra entonces, por implicación claramente, que algunos estaban portándose como carnales. Y no estoy hablando aquí de los creyentes carnales, pero a veces los creyentes se portan como los carnales. Nos portamos como carnales. Seguramente había conflictos, viéndose la soberbia o la altivez, viéndose que no se soportaban, no había mansedumbre, lo que significaba que faltaba la paciencia, y por eso Pablo con razón tiene que decirles que sean humildes y mansos, que se soporten con toda paciencia los unos a los otros en amor. Al respecto, yo creo que
es necesario resaltar un poco, explicando acerca de esas virtudes en las que Pablo ruega que deben actuar. La primera, dice aquí el texto, con toda humildad, que significa una de las virtudes positivas más fundamentales que debe caracterizar a un cristiano, que nos debe caracterizar a usted y a mí como hijos de Dios. Y precisamente en el sermón de las bienaventuranzas, muy conocido, el Señor Jesucristo había dicho: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Déjeme decir un poco más. El creyente ha de mantener un carácter de gran necesidad de la gracia del Señor, porque su condición, la suya y la mía, es todavía muy imperfecta. Aún es débil, aún somos pecadores. Pero algunos, ¿quién sabe por qué no les gusta la fraternidad? ¿Quién sabe qué les tiene como tan en corona? Como dijo Pablo a los Corintios también, ¿quién te distingue? Somos pecadores todavía. Pues no tenemos de qué jactarnos, porque aún cuánto nos falta en el crecimiento espiritual. Cuando los creyentes se olvidan de que deben ser humildes, por eso no consideran a su hermano cuando se ve imperfecto, cuando se le ve con faltas, sobre todo cuando es tan imperfecto. Cuando no hay humildad, lo que se impone es la altivez. Un pecado que inmediatamente impide la comunión en medio de la iglesia. A ver, ¿quiénes son más que otros? Cuando aquí no necesitamos unos con otros, porque el Señor lo manda. La Biblia habla acerca de los fuertes y de los débiles. Pero al fuerte se le da un gran llamado de atención, pero también al débil, para que a la final estén unidos. Así que Pablo dice que seamos humildes. Pero también habla de la mansedumbre en el texto. Una virtud que se desprende también cuando hay humildad y lleva la idea de ser de un espíritu tranquilo. Escúchelo bien, iglesia, para usted y para mí. Lleva la idea de ser de un espíritu tranquilo a pesar de la adversidad que se pueda presentar. Un creyente manso es aquel que no se deja llevar tan rápidamente por las emociones a pesar de lo que pueda venir, sino que más bien se controla. He colocado un ejemplo aquí. Ejemplo, en medio de la iglesia puede el creyente recibir una ofensa de otro creyente, pero no reacciona de una vez negativamente, sino que es sobrio buscando la solución del conflicto que pueda presentarse. No está explotando de una vez, sino que es manso. El Señor le ha dado la capacidad para que resista. Y por eso Pablo inmediatamente también dice, soportándoos con paciencia, que lleva la idea de aguantar, resistir el agravio. Pablo, hablando de lo mismo, le dijo a los corintios: así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Pablo dice de la siguiente manera: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Los efesios, hermanos, tenían que aprender que a veces puede presentarse agravios en medio de la iglesia. Lo peor que usted y a mí nos puede suceder es entrar a la iglesia y esperar que jamás vaya a ocurrir nada, sino que en realidad hasta en nosotros mismos en cualquier momento sale la imperfección, la debilidad, el pecado. Los efesios tenían que aprender que muchas veces se presentan agravios en medio de la iglesia y hasta ser defraudados por los hermanos.
Pero aún así Pablo les dice, sopórtense con paciencia, o en otras palabras, sopórtense manteniéndose firmes a pesar de los obstáculos. Y cada una de estas virtudes, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, se reflejan solamente cuando se pone en acción ese amor tolerante unos por otros que ha de expresarse de manera continua e incondicionalmente. Pues Pablo ha dicho también a los efesios al final, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿cómo? En amor. Yo les pregunto, ¿cómo nos ama el Señor Jesucristo? De manera incondicional. Y Él nos sigue amando. ¿Cuánto ofendemos al Señor Jesucristo todavía? ¿Y su amor es mutable? No, es inmutable. Permanece ahí, amados hermanos. ¿Y qué tal? ¿Sabe qué dice el Señor Jesucristo a usted y a mí? Que así de esa manera amemos, como Cristo nos ha amado a nosotros. Ni siquiera dice, amen, tomando el ejemplo de los hermanos o de sus hermanos más maduros cuando aman. No, dice es que amemos mirando a ¿quién? A Cristo. Y este amor del que Pablo habla no es otro entonces que el mismo que Cristo derramó en los que Él salva. Pues todo verdadero creyente tiene el amor de Cristo. Y por supuesto debe ser un amor que debe ponerse en acción. Y pues así como Cristo nos ha amado, de la misma manera nosotros debemos amar. Los creyentes debían entender que si el amor de Cristo está ahí en sus vidas, deben y pueden practicar esas virtudes del Espíritu Santo. Pero también tengo aquí dos aplicaciones. Y la primera es la siguiente. Hermano creyente, en esta hora le pregunto, ¿cómo se ve usted en estas virtudes del Espíritu, de la humildad, de la mansedumbre y de la paciencia? ¿Están en su vida y por eso puede promover la unidad en medio de la iglesia? ¿O más bien carece de estas virtudes y por eso no se halla estar en unidad en medio de la iglesia? Al contrario, está en contra de la unidad de la iglesia, por eso no es humilde, no es manso y sí que menos paciente. Una segunda aplicación es la siguiente. Si usted es creyente verdadero y estas virtudes del Espíritu Santo no las está practicando en medio de la iglesia, le digo que está pecando, promoviendo en lugar de la unidad la división, y eso deshonra el nombre del Señor, lo que implica que hoy necesitamos arrepentirnos e ir al Señor y pedirle perdón por esa falta en medio de la iglesia. Pero una implicación importante tengo también para entregar aquí. Si usted mismo está siendo redarguido por la palabra y no está dispuesto a dejar esa soberbia, esa altivez en medio de la iglesia y practicar la humildad, la mansedumbre y la paciencia, algo está muy mal en su corazón. Y lo más posible, permítame decir, lo que sería más fatal, lo más posible es que no es un hijo de Dios. Por lo tanto, le digo que tenga cuidado con su alma. Y no meramente asista a la iglesia, sino que le pida al Señor que lo salve y que lo convierta en un hijo humilde, manso y paciente, promoviendo la unidad del amor y de manera voluntaria. Y por eso mi último punto, la unidad de la iglesia es cuando voluntariamente la buscamos. Lea conmigo el versículo 3. Dice la Biblia, ¿qué es lo que dice ahí, hermanos? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Me gusta como lo dice la Nueva Biblia de las Américas. Dice de la siguiente manera: esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Los creyentes de la iglesia en Éfeso debían recibir este mandamiento de exhortación a la unidad de buena gana. No solo lo debían hacer de buena voluntad, sino que eso implicaba esfuerzo. ¿Recuerdan quién dijo esforzaos? El mismo Señor Jesucristo. Esfuércense. Eso implica esfuerzo, entrega, dedicación, y para poder hacerlo de esa manera solo es posible cumplirlo. ¿Saben cómo, hermanos? Con la ayuda del Espíritu Santo y la oración. Porque es que sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la oración será imposible una verdadera unidad en medio de la iglesia, pues el texto dice guardar la unidad del Espíritu. Pero alguien dirá ahora, pero ¿dónde está la oración, hermano? Pues yo le digo que considerar actuar en el Espíritu necesariamente, permítame redundarlo de la siguiente manera, se necesita orar pidiendo la ayuda al Espíritu Santo para esa unidad y perseverar en ella. Y si todos los creyentes están unidos en el Espíritu, dice al final de nuestro texto, en el vínculo de la paz. Lo que se verá de manera viva en medio de la iglesia es esa paz verdadera que solo Dios puede dar y que pertenece exclusivamente al pueblo del Señor debido al amor que ha sido derramado en ellos. Por eso Pablo lo dijo también de esa manera a la iglesia en Colosas cuando dijo lo siguiente en el capítulo 3 y el versículo 14, leo para ustedes: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero hermanos, me permito decirles algo más de lo que significa guardar la unidad del Espíritu. A la luz del contexto de nuestro pasaje. Y es que es necesario también seguir creciendo en la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, que es nuestro Salvador. Esa unidad de la fe es la que encontramos en la palabra de Dios, escrita cada vez que meditamos en ella. Y por eso Pablo, hermanos, ahí mismo en el capítulo 4 de Efesios, haciendo énfasis en esa unidad, noten lo que dice, versículo 13, leo para ustedes, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el versículo 15 y 16, como me gustaría que todos lo leamos al tiempo. ¿Qué es lo que dice? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Iglesia que me escucha, voy terminando diciéndoles o dejándoles lo siguiente. Y es que el Señor nos llama a que de manera viva busquemos la unidad. No nos quedemos apenas con el hecho de que espiritualmente, por el Espíritu Santo, estamos unidos. No sea usted de los que la arrogancia lo lleva hasta para decir: a mí, yo ya sé que soy de la Iglesia Universal, a mí no me importa los hermanos de la iglesia porque son chismosos e hipócritas. Bueno, quiero decirle que usted mismo, con esa manera de expresarse, lo está declarando con su boca. Es hipócrita y es chismoso y necesita de los hermanos. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para santificarse. Porque el Señor no nos mandó a tener comunión con hombres santos e impecables, sino todavía con pecadores arrepentidos y que se están perfeccionando a través de la santificación. Recuerdo en algún momento, y permítame el paréntesis, de una hermana que decía lo siguiente:
Tomaba a su esposo para decirle: a mí no me traiga gente de su iglesia, porque no quiero aquí que se entremetan en mi vida. Perdón, ¿cómo así? ¿Luego no se supone que es una hermana en Cristo? Cuando es hermoso que la familia de Cristo esté unida, que nos visitemos, que compartamos los unos a los otros. Debemos de manera palpable, iglesia amada, estar unidos. Debemos estar muy dispuestos a buscar esa unidad, esa fraternidad, ese interés el uno por el otro. Dice Pablo allí, pues, o el escritor a los hebreos por un momento, allí en Hebreos capítulo 10, por un momento, todos allí. En Hebreos capítulo 10 leo para ustedes lo que Pablo, o quien haya sido el autor de la carta a los hebreos, hablando de la casa del Señor, en el versículo 21 del capítulo 10 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de ¿qué? De Dios, dice aquí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de ¿qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Yo quiero que leamos el 23 y 24. Todos, hermanos, ¿qué dice? Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Saben qué, hermanos? Si hay un día especial para practicar esta estimulación los unos a los otros, es en este día, el día del Señor. Para practicar la unidad. Para que practique, hermana, usted acercándose a otra hermana, diciéndole: hermana, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cuándo habrá un momento, hermana, para que oremos, para que clamemos al Señor? ¿Cuándo habrá un momento para que meditemos en la palabra del Señor? Sobre todo se acerca a la hermana o al hermano porque ve que su vida espiritual se ve como decaída. Pero el escritor dice: estimulémonos al amor y a las buenas ¿qué? Obras. A las buenas obras. Usted y yo debemos de manera palpable, iglesia amada, estar dispuestos a buscar la unidad. Pablo, hermanos, el mismo Pablo quien le escribe a esta iglesia en Éfeso, en otra oportunidad, hablando de la unidad, le dijo a los corintios lo siguiente, escúchenlo bien: os ruego pues, hermanos, también con un ruego. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos queridos, cuidado con las divisiones. Debemos estar unidos, porque de esta manera no solo se honra al Señor, sino que se trae verdadera edificación y paz en medio de la iglesia cuando se actúa en un verdadero espíritu de amor. Recuerde por favor lo que Pablo ha dicho: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermano creyente verdadero, si usted no ha sido diligente en el mandato del apóstol Pablo de ser solícito para la unidad de la iglesia, hoy es el día que el Señor le llama a arrepentirse y disponerse para ser un instrumento en su iglesia, fomentando la unidad que Cristo demanda. Pero también le dejo a usted, respetado oyente, a usted joven, niño, adulto, religioso o simpatizante, le quiero dejar estas palabras. A usted que quizá lleva mucho tiempo asistiendo, que está en medio de la iglesia,
Y es que si no ha venido a Cristo para arrepentirse verdaderamente y creer en Él, usted no podrá participar de esa unidad viva de la que habla Pablo. Pues si usted intenta estar unido a la iglesia así, siendo un pecador impenitente, lo que traerá es destrucción, desunión en medio de la iglesia. Y aún si sigue así, estimado oyente, mire lo que le voy a decir. Aún si sigue así, tratando de estar unido en la iglesia sin arrepentirse, cuando venga el Señor, Él le va a decir lo siguiente: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Oyente, por favor, escuche esto. Si usted sigue así y no se arrepiente, sino apenas como un casi cristiano, pero no lo es, va a escuchar también las terribles palabras del Señor Jesucristo, que sigue diciendo: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Le digo que aproveche el tiempo hoy y se arrepienta. Venga a Cristo y dígale que por favor le salve. Pero también humildemente, hermano creyente, en esta hora, si usted y yo estamos fallando en esa unidad, pidámosle al Señor que nos perdone. ¿Sabe qué significa venir a la mesa del Señor? Significa no solamente en que usted y yo celebramos estar unidos a Cristo, sino que celebramos estar unidos con el cuerpo de Cristo. Y si usted y yo no estamos practicando la unidad, qué hipócritas nosotros tomando la cena del Señor. Pero tranquilo, hay esperanza. Y la esperanza es arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, para que participemos de la cena y dediquemos más nuestras almas al Señor. Que seamos más santos, que seamos mujeres y hombres más dedicados a la adoración al Señor, pero más dedicados al amor los unos a los otros, perseverando en la unidad. Pues es en pie y vamos a orar, hermano.